Vamos a orar al Señor. Oh Padre, alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Tu iglesia hoy rinde adoración delante de tu presencia. Hacemos memoria de tus bondades para con nosotros, que siendo rebeldes y pecadores, apartados de ti y siguiendo nuestra propia maldad, tú nos buscaste y nos atrajiste a ti con cuerdas de amor. Y ese mismo amor que dispuso de todas las cosas para nuestra salvación, dulcemente nos ha traído hasta ti. Gloria sea a tu santo nombre para siempre. Ayúdanos a meditar en el Evangelio, a meditar en la vida y la muerte de nuestro Salvador y en la necesidad de cada pecador, a recordar que esta ha sido siempre nuestra necesidad y que es la necesidad de nuestros hijos y familiares por los cuales hoy rogamos que tú los llames al arrepentimiento. Padre, envía a tu Espíritu en medio nuestro para que nos capacite y que nuestra meditación de la palabra sea en su unción y su poder. Te imploramos esto en Cristo. Amén. Por favor, busque Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice el Evangelio de Juan: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al final de este evangelio, en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31, Juan declara el propósito por el cual él ha escrito este evangelio. Dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. Juan declara que el propósito del evangelio, de su evangelio, puede ser entendido en dos preceptos o en dos grandes enunciados. Uno, él quiere presentar a Jesús como Dios, la deidad de Cristo. Él dice que estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, dice que escribió este evangelio para que entendamos que no hay salvación sino en Él, para que creyendo en Él seamos salvos. Dios ha enviado a su Hijo para nuestra salvación. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este episodio narrado en el capítulo 3. Aquí se nos narra la historia de un hombre que viene a Cristo, que viene a Jesús. Él es un hombre religioso que se acerca a nuestro Señor Jesucristo.
Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este hombre se acerca al Señor Jesucristo. Él viene a nuestro Señor porque él sabía que había algo particular en Jesús. Él identifica aquí eso particular diciendo que las señales que se veían por medio de Jesús no eran algo normal, no era algo que ocurriera todos los días. No era algo que estuviera sucediendo todo el tiempo. A veces nosotros podemos tener cierta confusión al leer la Biblia porque podemos pasar muchas páginas en poco tiempo y leer milagro tras milagro, palabra tras palabra de Dios a través de los profetas, pero esto no ocurría todo el tiempo. De hecho, hubo un silencio de muchos años, hasta que se levanta Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Y entonces irrumpe en la historia un hombre llamado Jesús, por medio de quien se empiezan a dar muchos milagros y hay muchas señales. Definitivamente que eso decía algo particular. Ese hombre no era un hombre más. Y Nicodemo, un estudioso de la Escritura, un fariseo, un hombre prominente dentro del pueblo, sabía que eso no era algo normal, no ocurría todo el tiempo. Él sabía que había algo que estaba pasando allí y acude al Señor Jesucristo. Pues dice Juan que este hombre viene al Señor. Pero detengámonos por un momento a considerar esto de su venida a Cristo. Y podemos llamarlo la preocupación del pecador. Este hombre se acerca a Cristo. Dice que él era un fariseo. Hermanos, para nosotros esa palabra hoy es casi como un equivalente a hipócrita. Pero en realidad ese era el título de un grupo de personas muy estudiosas de la palabra, muy religiosos, que se dedicaban a conocer las Escrituras, a enseñar las Escrituras y resaltaban en el pueblo por su dedicación, por su entrega en la obediencia de los preceptos. Eran personas realmente sobresalientes. Eran ciudadanos ejemplares. En cuanto a su vida de devoción y su vida de religión, eran un ejemplo. Su disciplina y su entrega decidida y completa a la obediencia de los preceptos realmente que eran dignas de admiración. Vuelvo y digo, para nosotros esa palabra, ese nombre fariseo se ha convertido más como en un sinónimo de hipócrita. Y a veces uno oye decir de alguien, ese es un fariseo. Y lo que estamos diciendo es, ese es un falso, es un hipócrita. Pero en realidad los fariseos eran personas que se dedicaban al estudio de la palabra y eran formidables en cuanto a su sistema religioso. Pero en el versículo 10 el Señor le dice algo más de Nicodemo que nos da luz acerca de quién era este hombre. Dice Jesús: tú eres maestro de Israel.
Es decir, que este hombre Nicodemo no solamente es reconocido aquí como un fariseo, sino como un maestro en el pueblo. Un hombre que se había dedicado a estudiar las Escrituras y había llegado a ocupar tal lugar que ahora era también un maestro de las Escrituras. Era un maestro religioso en el pueblo. Sin embargo, en este hombre había algo, una intranquilidad, porque era alguien que hacía parte de un sistema religioso defectuoso, un sistema religioso que se había desviado de Dios y su palabra. Este sistema religioso se había dedicado a seguir leyes y sistemas humanos, dejando de lado la fe y la verdad. Ciertamente que estudiaban las Escrituras y las enseñaban, pero se habían ocupado de llenar su sistema de leyes, ordenanzas, prohibiciones, y todas con el propósito de ganar por sí mismos la justicia que es necesaria para llegar delante de Dios. Y toda religión que se centra en el hombre y no en Dios termina en fracaso. Toda religión, toda práctica religiosa que conduce a los hombres a confiar en sí mismos, a confiar en sus rituales, a confiar en sus ofrendas, a confiar en sus sacrificios, a confiar en sus disciplinas personales. Todo sistema religioso que lleva al hombre a ponerse a sí mismo como el que va a ganar la justicia y los méritos delante de Dios, es un sistema religioso que termina fracasando, falla, y en el momento de la prueba, tal sistema será hallado mentiroso y en perdición. Tal persona será encontrada en falta. Tal persona será encontrada culpable delante del Señor, porque solo hay un camino para ir al cielo, y ese es Cristo Jesús. Es por medio de la fe en Cristo, es creyendo en Él, es abandonando toda confianza, toda seguridad en sí mismo, toda confianza en sus propios cambios morales y en su propio sistema religioso. Todo eso termina en perdición. Hay otro fariseo famoso, pero este es en Lucas. Aquel fariseo que llega a orar. Y él está allí, orando delante de Dios, y él presenta todos sus méritos delante del Señor. Él va allí, Lucas capítulo 18, en el versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esta era la carta de presentación de este hombre como fariseo. Y era el promedio de los fariseos. Confiaban en sí mismos, confiaban en su propia justicia, confiaban en sus propios méritos. Pero hay algo que no deja tranquilo a Nicodemo, y por eso él acude a Cristo. Por eso él acude al Señor.
Este hombre había llegado a la cima de la religión, pero no estaba seguro de ir al cielo. Había llegado a la cima en la sociedad. Dice que era un hombre prominente entre los judíos. Además de ser un fariseo, de ser un maestro de Israel, era prominente en la sociedad. Juan 7 habla también de Nicodemo y dice que era uno que hacía parte del Sanedrín, un grupo de 70 hombres que tenían gran poder, que eran supremamente importantes en la sociedad y tomaban decisiones de gran relevancia para todo el pueblo, el Sanedrín, y él era parte de ellos. Pero aunque había llegado a la cima de tales cosas, su corazón estaba intranquilo. Su corazón estaba cargado, había temores, había inquietudes en él. Este hombre tenía inquietudes. Este hombre estaba lleno de temores, porque él sabía que no estaba en el reino. El Señor Jesucristo, hablando acerca de los fariseos en Mateo capítulo 23, uno de los pasajes más extensos donde se habla de los fariseos, y el Señor hace allí una descripción de ellos. Dice en el versículo 13, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo se le describe allí a los maestros religiosos? Que es como si estuvieran parados en la puerta del reino y no entraban, pero impedían la entrada de los hombres. Probablemente muchas personas se acercaban a ellos tratando de buscar el camino al Señor, y lo que encontraban era camino de perdición, porque ellos mismos estaban perdidos. Y hay algo que se levanta y se despierta en el corazón de Nicodemo y lo inquieta. Está lleno de temor. Hay temor y hay inquietud en él. Porque una de las cosas que caracteriza un corazón hipócrita es que está lleno de temores y dudas. Es cierto que hay ocasiones que aún el creyente tiene temores. Y yo no estoy diciendo que todo el que tiene temor o dudas acerca de su fe es un hipócrita. No, hermanos, yo sé que muchas veces luchamos con la seguridad de nuestra salvación. Y luchamos con el temor si soy o no soy un salvo. Y tenemos que ir al Señor para que Él nos confirme en la fe. Y tenemos que clamar para que Él afirme su llamamiento en nuestro corazón y el testimonio de su Espíritu traiga la paz que nuestro corazón necesita. Porque si hay algo horrible que puede pasar el creyente, es tener el temor de si eso no es un creyente. Hay noches que no podemos dormir porque no sabemos si nos morimos esa noche, si estaremos en el cielo o no. Tal vez alguno lo ha pasado. No estoy diciendo que todo el que tiene ese temor es un hipócrita, pero todo hipócrita tiene temor y duda en su corazón. Hay temores, hay dudas. Aquel que confía en su propia justicia y en sus propios méritos no está seguro. Así que cuando uno pregunta a algunas personas acerca de su estado o su condición espiritual, o si saben si son salvos o no, muchas veces la respuesta es: eso solo lo sabe Dios.
Solo lo sabré el día que yo me muera. Eso no lo puede saber nadie, dicen algunos. Generalmente suele ser la respuesta de alguien que está inundado de dudas. El hipócrita, el que no es un creyente, el que solo vive una religión externa, está comido de las dudas en su corazón. Y Nicodemo se acerca al Señor. Él viene al Señor. Es bien importante entender que este hombre prominente en la sociedad, un maestro de Israel, un fariseo exaltado en el pueblo, es quien busca a Jesús. Es él quien acude a Cristo. No es Cristo yendo a él acude a Cristo. Su corazón está inquieto, su corazón está temeroso. Y él inicia la conversación con el Señor y le dice: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios. Es decir, nos hemos dado cuenta, él y otros han visto lo que ocurre y ellos, en el conocimiento bíblico que tenían, sabían que esos milagros no se hacían por obra de hombres. No, sabían que eso no se daba por artimañas humanas, que el poder de Dios se estaba manifestando. Maestro, sabemos que tú eres de Dios. Sabemos que tú has venido de Dios porque lo que tú estás haciendo es sorprendente. Pero él se encuentra con la respuesta de Cristo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta respuesta del Señor es interesante, porque pareciera que el Señor no está respondiendo de acuerdo a la conversación que Nicodemo está llevando. Nicodemo le dice: Señor, o maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque lo que tú estás haciendo es una cosa maravillosa. Y Cristo responde diciéndole: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Probablemente alguno de nosotros le hubiéramos respondido: bueno, Nicodemo, muchas gracias, aprecio muchísimo que tú reconozcas que yo vengo de Dios. Aprecio que tú tengas ese discernimiento. Pero el Señor no responde así. El Señor no sigue por el camino por donde Nicodemo quiere llevar la conversación, sino que responde lo que Nicodemo necesita escuchar. Él no se va por donde Nicodemo lo quiere llevar, sino donde él sabe que Nicodemo necesita. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Miremos el versículo 24 del capítulo 2. El versículo 23 dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por favor, quite el número 3 del capítulo, quite el título si usted lo tiene allí, elimine eso y siga leyendo. Entonces dice: había un hombre de los fariseos.
No se escribió dividido por versículos, no se escribió dividido en capítulos, no se escribió con estos títulos. El Evangelio sigue allí y está diciendo, mire, cuando el Señor estaba en Jerusalén hubo mucha gente que creyó, pero el Señor no se confiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Él conocía a cada uno, no necesitaba que nadie le diera testimonio de los hombres porque Él conocía el corazón. Por ejemplo, vino un hombre llamado Nicodemo, y nos está contando la historia de Nicodemo para mostrarnos cómo es que Cristo conoce el corazón de los hombres. Por eso Él le responde a Nicodemo, no por donde Nicodemo lo quería llevar, sino donde Él sabía que Nicodemo tenía su necesidad. Nicodemo, no necesitamos ahora estas conversaciones. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Y cuando usted lee el capítulo 4 encuentra que pasa algo muy parecido con la mujer samaritana. La mujer samaritana quiere hablar de montes, quiere hablar de pozos, quiere hablar de lugares para adorar. Y el Señor le dice, vamos a dejar eso por un momento, trae a tu marido. No tengo marido. Muy bien, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. ¿A dónde va? A su corazón, a su necesidad. El Señor está respondiendo a Nicodemo en su necesidad. En su necesidad. Él le responde a Nicodemo lo que él de verdad necesita. Nicodemo viene aquí para hablar de muchas cosas. Él está tratando de entablar una conversación y quiere empezar a hablar de las señales y cómo esto muestra que estas cosas son de Dios y que Él es un maestro, y el Señor lo conduce a ver y a entender su verdadera necesidad. Hermanos, y esto que el Señor hace aquí es una gran ayuda para que nosotros podamos recordar qué es lo que la gente necesita oír. Y por estos días que los hermanos han estado saliendo para evangelizar, una de las cosas más comunes que uno se encuentra cuando trata de hablar del evangelio con las personas es que la gente lo quiere llevar a uno por muchos lugares, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? Y si Dios es bueno, ¿por qué creó el diablo? Y entonces, ¿qué pasó con este? Y si solo Dios creó a Adán y Eva, entonces, ¿por qué los diferentes colores de piel? ¿Y cómo llegaron fulanos a Sudamérica? ¿Y quién hizo las pirámides en Egipto? Y nos quieren llevar por todos esos lugares, desviando la conversación, cuando lo que en realidad ellos necesitan es oír el Evangelio, porque su necesidad es de Cristo. Ellos necesitan oír de su necesidad de Cristo, de su condición de perdido, pero que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que solo en Él hay vida eterna. Amigo que está aquí, que no ha creído en el Evangelio, no siga engañando su corazón con este tipo de preguntas. Es que yo no creo en el Evangelio porque todavía no me han podido responder tal cosa. Lo que tú necesitas es que Cristo perdone tus pecados. Lo que tú necesitas es confesar tu rebeldía y tu maldad. Porque en la mayoría de ocasiones esas preguntas solo son un escudo para no tratar con tu verdadera necesidad y con tu verdadera condición. Y allí te aferras, y allí te tomas. Pero ¿por qué en la Biblia dice esto? ¿Pero por qué en la Biblia Dios hacía aquello? ¿Pero por qué Dios mandaba a que se hiciera lo otro? Si el Señor lo concede en algún momento, tú tendrás respuesta para esas preguntas. Pero lo que ahora tú necesitas es humillarte delante del Señor y creer en el Evangelio.
y creer en el Evangelio. Así que cuando nosotros hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas con las que tratamos para predicarles el Evangelio, hermanos, sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Debemos llevar la conversación a donde tiene que ir. Yo no puedo explicarte cómo es que Dios no tuvo principio ni tiene fin. Pero yo sí te puedo decir que tú eres un pecador que necesita la gracia de Cristo. Y que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que están bajo la maldición del pecado. Y que si tú crees en Él, entonces eres libre y perdonado de esa maldición. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo aquí. Este hombre viene, hay una necesidad en su corazón. ¿Y de dónde sacamos para decir eso? Porque el Señor conocía el corazón. Y cuando Él quiere llevar la conversación por allá, el Señor la lleva directo a su corazón y le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, tu problema no es que todavía te falta leer otro libro de teología, tu problema es que no has nacido de nuevo. Nicodemo, tu necesidad no es una discusión más teológica, no es una discusión más acerca de muchas preguntas que tú puedes tener. Tu necesidad es nacer de nuevo y eso viene solo por la obra del Espíritu. Tú necesitas acudir al Señor para que Él te salve. Amigo, tú necesitas acudir a Cristo para que Él te salve. Yo no estoy diciendo que tú no puedes después, sometido al Señor, leer y tratar de responder muchas cosas. Sí, después siéntate y lee de teología para que entiendas lo que puedas entender de Dios como infinito, de Dios como eterno, de Dios como inmutable, para que puedas entender el pecado, para que puedas entender ciertas cosas de la creación y de lo que Dios ha hecho en su mundo. Pero ahora lo que tú necesitas es creer en Cristo, acudir a Cristo. Lo que tú necesitas es la obra de Dios en tu corazón. No te engañes, amigo. ¿Sabes? Tú puedes engañarnos a nosotros porque nosotros no tenemos el conocimiento del corazón que tenía el Señor Jesucristo. Pero Él sí sabe lo que tú necesitas. Así que deja de seguir engañándote con esas cosas. Deja de seguir persiguiendo esos argumentos para no creer. Deja de seguir aumentando en tu corazón argumento tras argumento para decir, los pastores no me dan respuesta. Es que yo no he creído porque yo le pregunto a mi papá y mi papá no me da respuesta. Mi mamá no me da respuesta. Cristo te llama al arrepentimiento. ¿Qué aprendemos de este pasaje y de este episodio? En primer lugar, aprendemos que no importa cuál sea la reputación, el nombre, la posición social, económica o aún religiosa de una persona, si no ha nacido de nuevo, está fuera del reino de Dios. Si no ha nacido de nuevo, si la vida de Dios no ha sido implantada en su corazón por la obra del Espíritu Santo, está perdido. No importa el nombre, la reputación, la posición social o económica. Aún pudiera darse que alguien ocupe una posición importante dentro de la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, está perdido. Así que la búsqueda nuestra es asegurarnos que estamos en Cristo. Asegurarnos por el testimonio de la palabra que estamos en Cristo.
Asegurarnos en nuestro corazón y en nuestra conciencia por la luz de la verdad que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo y que somos del Señor. No importa si después de muchos años tenemos que reconocer con vergüenza que no éramos creyentes. Es mejor pasar esos 5 minutos de vergüenza aquí que toda una eternidad de lamento por causa de eso. Yo no estoy poniendo inquietudes innecesarias en el corazón de nadie, pero es necesario que nosotros sepamos por certeza de la palabra que somos hijos de Dios. Ligado a esto, en segundo lugar, amigo, asegúrate de conocer a Cristo, no solamente acerca de Cristo. Hay una diferencia entre conocer acerca de Cristo y conocer a Cristo. Puedes tener mucha información acerca de Cristo. Cuando pasamos varios años en los bancos de una iglesia escuchando domingo tras domingo 2 y 3 sermones, es mucha la información que llegamos a acumular acerca de Cristo. Es mucha Biblia la que llega a entrar a nuestros oídos. Y mucho de eso se queda en nuestro pensamiento. Pero solamente si Dios ha tratado el corazón poniendo esa palabra por la obra del Espíritu Santo, entonces es que nosotros llegamos a la fe. Asegúrate de conocer a Dios, no solamente conocer acerca de Él. Necesitas una comunión con Cristo que viene por la obra del Espíritu, esa comunión que te da entrada al Padre por la cual eres adoptado como hijo de Dios, solo por medio de Cristo. Y en tercer lugar aprendemos que al haber nacido como pecadores, para poder estar delante de Dios necesitamos nacer de nuevo, para poder ver el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios no nos referimos al reino universal de Dios. Dios reina sobre todo. Todos estamos ahora mismo en el reino de Dios porque Dios gobierna. Dios gobierna su creación, Dios gobierna la naturaleza, Dios gobierna el destino del mundo, Dios está dirigiendo la historia, Dios está dirigiendo cada hombre, cada suceso, cada evento. Dios está llevando la historia hacia donde Él la quiere llevar para el cumplimiento de sus propósitos. Pero no estamos hablando de participar del reino de Dios en ese sentido, sino en aquel del cual gozarán solo los que han sido unidos a Dios por medio de Cristo. Lo que entendemos a la luz de la Escritura como la salvación. Solo los salvos estarán con el Señor y reinarán con Él para siempre. Y eso solo se consigue por medio de Cristo. Solo aquellos que son perdonados del pecado a través de la obra del Cordero son hechos limpios y aptos para estar en la presencia del Señor. Porque en nuestra condición natural todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres nacemos fuera de la gloria de Dios, echados fuera del reino de Dios. Y solo por medio de Cristo tenemos entrada hasta Él. Ese conocido pasaje de Juan 14:6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solo por medio de Él, solo a través de Él seremos aceptados en la presencia y en la comunión perfecta y eterna con Dios. Acude a Cristo como Nicodemo. Ve a Él. Ve al Señor que es misericordioso. Ve al Señor que es bondadoso. Ve al Señor que tiene abundante gracia para los pecadores. Acude al Señor para ser perdonado. Mira a Nicodemo, un fariseo arrogante, se acerca al Señor y el Señor no lo echa fuera.
el Señor en su gracia le dice cuál es su necesidad. ¿Saben? Eso es una muestra de gracia de Cristo. No le dijo, vete de aquí que no tienes ninguna posibilidad. Él le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. Y cuando seguimos leyendo el capítulo, seguimos viendo cómo el Señor le explica y lo lleva al entendimiento de lo que Él necesita hacer. Y ahí, en medio de esa conversación, llegamos a ese conocido texto de Juan 3:16, y el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo, ¿crees tú esto? Cree, Nicodemo. He ahí la gracia de Dios. Así que, amigo, acude a la gracia de Cristo. Clama a Él y pide su misericordia, que Él es Dios compasivo, clemente y misericordioso, que se compadece del pecador y que recibe a todo el que viene humillado delante de Él. Vence tu arrogancia. Desecha tu confianza en ti mismo y acude al Señor Jesucristo, que es abundante en misericordia. Oremos. Oh Padre, ten compasión de nosotros al meditar estas cosas. Ten compasión de nuestros hijos y nuestros amigos y todos los que han escuchado esta noche. Señor, que como creyentes podamos recordar el Evangelio porque lo necesitamos todos los días. Confírmanos en la fe y en la verdad, te rogamos. Y también mira con gracia y misericordia a los incrédulos que han oído hoy tu palabra. Trata con sus corazones en el poder de tu Espíritu, te lo rogamos en Cristo. Amén.